Hola, bienvenido a Píldoras de Salud. El día de hoy veremos diabetes mellitus. Empecemos viendo el diagnóstico. Para el diagnóstico de diabetes mellitus se toman en cuenta criterios laboratoriales y clínicos. Dentro de estos vamos a tener tres posibles resultados, en los cuales la prueba de laboratorio nos arroje resultados normales, resultados de prediabetes, que vamos a considerar prediabetes aquellos valores que no son considerados normales, pero sin embargo no están en un rango de diagnosticarnos diabetes mellitus, pero sí representan un riesgo aumentado de padecer esta enfermedad. Y la tercera, que ya es un valor que nos puede diagnosticar una diabetes mellitus, correcto. Entonces empecemos. Cuando una persona se le toma una glucemia al azar, el valor que tiene que sobrepasar es 200. Con 200 de valor ya se puede decir de que tenemos una diabetes mellitus. Además de este valor, obviamente tiene que ir acompañado de clínica. Esta clínica puede ser las tradicionales 4Ps, que es polidipsia, poliuria y polifagia, además de en pacientes ya crónicos la pérdida de peso acondicionada por la caquexia o también una clínica de alguna complicación, correcto, de una complicación aguda o crónica. Luego, el principal y más frecuente examen complementario que se suele utilizar para diagnosticar esta patología es la glucosa en ayunas. Esta suele tener valores normales inferiores a 100. Cuando la glucosa en ayunas nos arroja valores entre 100 a 125, diríamos de que es una glucosa alterada en ayunas y entraría en el rango de prediabetes. Y cuando este valor se encuentra por mayor o igual a 126, ya sería diagnóstico de diabetes mellitus. En la última guía que ha sido lanzada para la fecha en enero de 2020, se menciona de que si es que el primer análisis laboratorial, en este caso pongamos de glucosa en ayunas, lo consideramos confiable, bastaría con una sola prueba para hacer diagnóstico de diabetes mellitus. Sin embargo, en las guías anteriores y tradicionalmente siempre se solía considerar el resultado de dos pruebas para llegar a este diagnóstico. Entonces la segunda prueba podría ser repetir la glicemia en ayunas o solicitar cualquiera una de las dos pruebas que veremos a continuación. La siguiente prueba que tradicionalmente se pedía es la sobrecarga oral de glucosa, que medía una que básicamente se basaba en el valor de la glucosa a las 2 horas después de la ingesta de glucosa nítrica para dar el diagnóstico de diabetes mellitus. En estos se podían encontrar valores inferiores a 140 para considerarse normales. Entre 140 y 199 era una alteración de los valores y podía considerarse en riesgo de padecer diabetes mellitus, es decir, una prediabetes. Y valores mayores o iguales a 200, al igual que en la glicemia al azar, ya podrían darnos un diagnóstico de diabetes mellitus. Ahora, este test suele utilizarse más para el seguimiento y para el control de un paciente que ya padece diabetes mellitus, pero sin embargo en algunas guías sí se suele recomendar, incluso algunos expertos realizan un test de glucosa en ayunas y una hemoglobina glicosilada, ¿no? En combinación. Esta hemoglobina glicosilada puede tener valores desde 5 puntos menores a 5.7 para considerarse normales. Si es que los valores se encuentran entre 5.7 a 6.4, se considera una alteración de padecer riesgo de diabetes y mayores o iguales a 6.5 ya es un diagnóstico de diabetes mellitus. Sin embargo, algunas guías contradicen este tipo y suele no recomendarse la hemoglobina glicosilada para el diagnóstico, sino para el seguimiento. Ahora, veamos el tratamiento. Generalmente el tratamiento de una diabetes ya crónica, ¿no? Establecida, tal cual, suele seguirse por parte de un endocrinólogo. Pero nosotros como médicos generales nos compete saber que el manejo inicial de la diabetes mellitus desde cualquiera de sus primeras etapas se realiza con metformina y cambios en los estilos de vida. Anteriormente se solicitaba solo cambios en los estilos de vida, sin embargo se evidenció de que no se llegaba a cumplir con unos objetivos y estándares cardiometabólicos que veremos a continuación. Por tanto, actualmente se usa la asociación de metformina con cambios en los estilos de vida. La guía, la última de 2020, establece una serie de pasos para adicionar el segundo medicamento en caso de fracaso terapéutico, que consideran factores cardiovasculares, las prioridades del paciente, riesgo-beneficio e incluso la economía del paciente.
Entonces es un poquito ya más complejo, pero lo que sí nos compete saber es por lo menos conocer este tipo de medicamentos, por lo que ya ha sido preguntado anteriormente. Entonces, para que se nos haga más fácil conocer estos medicamentos, los vamos a agrupar en familias, que son 8. Suelo agrupar en 3 primeras, luego una solitaria y luego las últimas 4. Vamos a ver por qué. Porque las 3 primeras son inhibidores, ¿ok? Todos son inhibidores, las 3 primeras. Ahora, para las siguientes un agonista y las últimas 4 son extras, ¿no? Son misceláneas. Las 3 primeras inhibidores vamos a comenzar. En las manadas el que va solitario siempre es el alfa. Entonces el primero va a ser el inhibidor alfa. Alfa glucosidasa, correcto. El inhibidor primero alfa glucosidasa. Luego, en los estándares actuales ya se puede considerar que la comunidad LGTB forma parejas. Por tanto, vamos a ver de que el segundo, los pares, actualmente está representado por la comunidad LGT y en lugar de la B ponemos una S, correcto. Como ya son parejas, agregamos el 2. Entonces, la segunda familia estará representada por el inhibidor de SGLT número 2. Y como tercero vamos a multiplicar el 2 y vamos a decir que después del 2 está el 4, correcto. Entonces sería después del 2 seguiría el 4. Ese es el tercer inhibidor. ¿Okay? Luego vamos a simplemente coger las primeras... decíamos que después de los inhibidores sigue el agonista. Entonces tendríamos el agonista y tomamos estas 3 letras, correcto, del número 2 y le cambiamos la T por la P. ¿Ok? GLP y como es el que está solo, le ponemos 1, GLP1. Esa sería la cuarta familia. Luego para las otras 4 vienen las familias que ya todos conocemos. La metformina, como ya habíamos dicho, es el medicamento más utilizado actualmente, sobre todo en las guías eh, norteamericanas. Las guías asiáticas suelen más recomendar los inhibidores de alfa glucosidasa. Entonces, la metformina pertenece a la familia de las biguanidas. Luego, al menos en los medios latinoamericanos y como es en mi país, si no es metformina suele utilizarse glibenclamida principalmente por su costo. ¿Ok? Entonces la glibenclamida pertenece a la familia de las sulfonilurias. Sería la siguiente. Luego para las otras dos son bastante complicadas. Les podría sugerir de que utilizaran alguna mnemotecnia. Yo tengo mis propias mnemotecnias, pero son propias, ¿no? Entonces no creo que les vaya a funcionar, por eso no se las comparto. Pero si no, se la pueden aprender de memoria nada más, ¿no? Y si ya las conocen, pues en buena hora. Ahora, lo siguiente que vamos a ver es el tipo de medicamentos que son. Como ya dijimos, las biguanidas, conocidísimos, metformina, las fluorinururias, el tipo glibenclamida, todas las que empiezan con gli son las de segunda familia y las que no empiezan con gli son de la primera generación, perdón. Primera y segunda generación. Las que empiezan con gli son de segunda generación y son las más utilizadas actualmente. Luego, para el inhibidor alfa es el tipo acarbosa, ¿no? Muy conocido, porque incluso fue pregunta de examen, la carbosa. Y para los siguientes sí son bastante complicados, ¿no? Glifosina, gliptina. Bueno, tiene un poquito de terminación de música, ¿no? Entonces ustedes podrían inventarse allí alguna rima. Como me gusta Batalla de Gallos, me he inventado también una rima por ahí con glifosina, gliptina, glinida, glitazona, porque tienen terminaciones similares y pueden inventarse algún ritmo por allí. Finalmente, la última son los agonistas de GLP-1 y su terminación es TIDE. Entonces, cabe recalcar que todas estas que estoy subrayando ahora son terminaciones, o sea, todos los medicamentos que tienen glifosina, gliptina y en glinida, glitazona son terminaciones, al igual que TIDE, ¿ok? TIDE lo dejamos al final. Ahora, para ver en dónde actúan estos tres, los inhibidores de alfa-glucosidasa, DPP y GLP-1, tienen su acción principalmente sobre enzimas liberadas en el intestino, ¿ok? Enzimas intestinales. Y el inhibidor de DPP y el de GLP-1 también van a tener acción sobre el páncreas, acción indirecta, correcto. Para esto sería muy fácil decirles que se lo memoricen, pero vamos a ver un poco de fisiología para que así puedan aprender sin necesidad de memorizarlo, correcto. A ver, primero vamos a dibujar el intestino, correcto. Cuando los carbohidratos están pasando por aquí por el intestino, van a tener unas disacaridasas que los van a romper en monosacáridos. Los disacáridos van a ser disueltos en monosacáridos, ¿ok? Son disacaridasas. Sobre estas disacaridasas son sobre las que actúan la primera familia, o sea, la carbosa, los inhibidores de alfa-glucosidasa. Las van a anular.
Por tanto, como sabemos, el intestino solo absorbe monosacáridos. Y los que se encargan de dividir los disacáridos en monosacáridos son precisamente estas enzimas que van a anular estos inhibidores. Vamos a hacerlo de color naranja, ¿ok? Entonces acá este inhibidor, la carbosa, ¿ok? La carbosa va a inhibir a estas disacaridasas. Por tanto, se va a disminuir la absorción de monosacáridos. Y eso va a ayudar a regular los niveles de glucosa. Por ejemplo, en Asia, que principalmente su dieta se basa en arroz, ¿ok? Es muy efectivo este tipo de medicamentos. Por eso se dice que actúan a nivel del intestino, disminuyendo la absorción de los carbohidratos. Así es muy fácil de saber su mecanismo y no es necesario que lo memoricen. Luego, cada que nosotros nos alimentamos, ¿no? Una vez que ingresan los monosacáridos al tubo digestivo, a través del tubo digestivo, perdón, al organismo, se liberan una serie de enzimas, pero una de ellas son las incretinas. ¿Okay? Estas incretinas son unas hormonas que lo que hacen es aumentar la liberación de insulina y disminuir la liberación de glucagón, o sea, van hacia el páncreas, incrementan la insulina y disminuyen el glucagón. ¿Ok? Van hacia el páncreas. Entonces, estas incretinas, para que no se mantengan mucho tiempo, porque solo las necesitamos en el momento en que ingerimos alimentos, porque caso contrario, la glucosa iría hacia niveles inferiores a los que necesitamos. Entonces, estas incretinas solo son liberadas durante la alimentación y luego necesitan ser metabolizadas. Y van a ser metabolizadas justo por el DPP4, por una enzima llamada DPP4, correcto. Y este DPP4 va a inactivar a las incretinas, haciendo de que disminuya la insulina y aumente el glucagón, correcto. Entonces, si nosotros queremos, podemos inhibir a este DPP, para que así las incretinas mantengan su función durante más tiempo, es decir, promuevan la secreción de insulina y disminuyan la liberación de glucagón. Entonces las incretinas aumentarían si es que inhibimos su inhibidor, ¿no? Si es que inhibimos el DPP. Y eso es justo lo que hace la tercera familia. Es un inhibidor de DPP4. Por eso también actúa a nivel intestinal, inhibiendo esta enzima que cataboliza, que metaboliza a las incretinas, por lo tanto promulgando su acción. Por eso ayuda también en la diabetes mellitus. Y tiene una acción ulterior en el páncreas, como habíamos mencionado, ¿correcto? Luego también podemos tener al agonista que ya hemos mencionado anteriormente, ¿no? Que es el agonista de GLP-1. Este agonista de GLP-1, que son terminaciones en tide, simulan a las incretinas. El GLP-1 es un tipo de incretina, ¿no? Es un péptido similar a glucagón tipo 1 y lo que hace es simular las incretinas nada más. Por lo tanto va a simular su acción, incrementando la liberación de insulina y de glucagón, ¿ok? Teniendo también un efecto ulterior en el páncreas. O sea, estos dos fármacos tienen una acción muy similar. Luego, continuamos. Finalmente, el inhibidor de SGLT2, que termina en glifosina, actúa a nivel de riñón, ¿ok? Lo que hace este SGLT2 es reabsorber la glucosa que se iba a eliminar por la orina. Entonces, al inhibir a esta reabsorción, va a hacer que se elimine más glucosa por la orina, lo que va a disminuir los niveles de glucosa a nivel sanguíneo. Por lo tanto, también ayuda en el control de las glicemias, ¿no? El principal problema que presentan estos es que, por ejemplo, a nivel renal, al aumentar la eliminación de glucosa, se aumentan los nutrientes de los cuales pueden alimentarse las bacterias, por lo tanto hay un riesgo aumentado de infecciones urinarias, ¿no? En este caso, con los inhibidores de la SGLT2. Ahora, estas familias generalmente suelen tener bajos RAMs, pero son principalmente gastrointestinales, entre otros. ¿Okay? Ahora, continuemos con los más utilizados, que son, por ejemplo, las biguanidas. ¿Okay? Las biguanidas son estas de aquí, y las tiosiledinedionas suelen compartir mecanismos de acción muy parecidos. ¿Okay? Actúan en todo el organismo aumentando la recepción de la insulina, o sea, van en contra de la resistencia o mejoran la sensibilidad
Y además la metformina tiene un efecto incrementado a nivel hepático, donde disminuye la liberación de glucosa. O sea, el hígado puede eliminar glucosa o producir glucosa a través de glucogenólisis, o sea, eliminando glucógenos y liberando glucosas, o a través de gluconeogénesis, es decir, de proteínas o lípidos, transformar y eliminar glucosa, no producir glucosas. Entonces, estos dos mecanismos también son inhibidos a nivel hepático. La metformina también sus principales RAMs son gastrointestinales, ¿correcto? Y suele prohibirse en fallas hepáticas, renales y cardíacas, sobre todo por la recirculación que tienen, ¿no? Y pueden generar un efecto mayor al esperado. Y las tiazolidinedionas, estas eran un fármaco muy esperado, pero se evidenció de que propiciaban el edema y configuraban a la larga riesgo de insuficiencia cardíaca congestiva, por tanto no dejaron de ser utilizadas. Luego pasamos a las sulfonilurias y a las meglitinidas. Estas sulfonilurias y meglitinidas tienen acción sobre el páncreas, ¿no? Aumentan la secreción de insulina principalmente. Y como aumentan la secreción de insulina sin necesidad de mediar otro proceso fisiológico, el principal riesgo que tienen es la hipoglucemia. ¿Okay? Es el principal factor de riesgo que presentan. Ahora continuamos. Vamos a ver cómo se debe de hacer el seguimiento de un paciente diagnosticado y tratado con diabetes mellitus. ¿Okay? Estas se le llaman metas de control cardiometabólico. Dentro de estas metas de control cardiometabólico, las vamos a agrupar de la misma forma que habíamos agrupado a los medicamentos, ¿ok? Como 1, 2, 3, uno solitario y los últimos 4 aparte, porque son 8 también. Entonces, los 3 primeros vamos a ver que tienen que ver con la glucosa. Y justo los pongo de color morado porque se van a repetir con lo que habíamos visto anteriormente aquí, que es justo lo que estoy borrando ahora, ¿ok? Aquí arriba para el diagnóstico habíamos visto que utilizábamos 4 tipos de exámenes de laboratorio. Pues esta vez vamos a olvidarnos de la glucemia al azar y vamos a tomar los 3 que restan. Y son justo los que vamos a tener para mantener metas de control cardiometabólico. Ojo, no es necesario pedir los 3, ¿no? Para controlar. Bastaría, por ejemplo, con una hemoglobina glicosilada, que es el indicado o ideal para hacer el seguimiento, ¿correcto? Porque esto mide cuánto se ha glicosilado la hemoglobina, y la hemoglobina tiene pues mayor duración, y por eso nos indica más o menos cuánto ha ido tiene una vida media de 90 días, y por eso nos indica qué tan bien va el paciente en los últimos 3 meses, ¿no? El siguiente valor que vamos a evidenciar es la presión arterial, sobre todo para evitar el riesgo cardiovascular, ¿ok? Y al igual que los 4 siguientes, que son lipoproteínas, ¿no? Colesterol y lipoproteínas, que vamos a evaluar. Colesterol, triglicéridos y lipoproteínas. Para también ver el perfil metabólico del paciente, correcto. Así que continuamos. Los primeros valores que vamos a resaltar son en la glucosa en ayunas, que se encuentra entre 80 y 130. Obviamente que mientras tenga mayores comorbilidades se va a tender a ser más estrictos, ¿ok? Pero también hay que tener en cuenta la edad del paciente, ¿no? Mientras mayor sea el paciente se tiende a considerar ser más permisivos y tener valores más altos de glicemia en ayunas. La glucosa postprandial que se mantiene en un valor de 180, ¿no? A las 2 horas postprandial, y una hemoglobina glicosilada que el valor es mantenerlo en menor de 7. Hay diferentes variaciones, pero generalmente este es un valor promedio. La presión arterial hay que evitar que se vaya a hacer hipertensión, es decir, que no presente valores mayores de 140-90. Y finalmente para el colesterol vamos a agregar una escalera que va desde el 200 y se resta de 50 en 50, ¿correcto? Tenemos que buscar valores menores de colesterol de 200, menores de 150 en triglicéridos, menores menores de 150 en triglicéridos, menores de 100 en LDH, en LDL, y como este es el colesterol bueno, necesitamos que estén elevados, mayores de 50 en LDL, en HDL, correcto. Repetimos, menores de 200 en colesterol, menores de 150 en triglicéridos, menores de 100 en LDL y mayores de 50 en HDL. Obviamente tienen sus modificaciones, ¿no? Menores de 100 serían personas sin factores de riesgo cardiovasculares, menor de 70 serían personas con factores de riesgo cardiovasculares, menores de 55 ya siendo más estrictos en aquellas personas que hayan padecido ACV, y menores de 40 en masculino, ¿no? Podemos ser más permisivos con nosotros.
¿no? Quizás esto fue escrito por alguien que odia a los hombres y quiere que moramos antes. Bueno, no lo sé. Vamos a seguir con las complicaciones. Ahora, dentro de las complicaciones vamos a ver que estas pueden ser de dos tipos, ¿no? Pueden ser complicaciones agudas o pueden ser complicaciones crónicas. Las complicaciones crónicas se van a ver en cada especialidad, ¿no? Que son microvasculares, macrovasculares, mixtas, ¿no? Como la retinopatía, la neuropatía, entre otras. Y dentro de las agudas tenemos dos, las hiperglicémicas, es decir, que se dan por glucosas elevadas, y las hipoglicémicas, que se dan por glucosas bajas. En este caso vamos a ver las hiperglicémicas. Dentro de las hipoglucémicas tenemos la hipoglucemia per se, que lo único que podríamos eh, recalcar es que se basa en la tirada de Wilpe, ¿no? Que son glicemias menores de 70, que presente síntomas clásicos de glicemia, ¿no? Que presente decaimiento, sudoración, palpitaciones, aumento de frecuencia cardíaca, luego ya confusión y tendiendo hacia el desvanecimiento. Y la tercera condición de Wilpe es que se recupere cuando se recupera también la glucosa, ¿no? Cuando reciba tratamiento con glucosa. En este caso, si es que el paciente aún está consciente, se puede considerar la administración de glucosa oral a través de dulces, caramelos, líquidos azucarados, o en el caso de que esté inconsciente, con dextrosa al 33%, ¿no? Se le pasa de 4 a 6 ampollas en bolo, porque es una urgencia emergencia, ¿ok? Ahora, para las complicaciones hiperglicémicas tenemos dos, que son las que vamos a ver a continuación. Tenemos la cetoacidosis diabética y el estado hiperglicémico hiperosmolar, ¿ok? Ahora, vamos a irlos conociendo y diferenciándolos, ¿correcto? Antes se decía que originalmente la cetoacidosis diabética y el estado hiperglicémico hiperosmolar eran característicos de los tipos de diabetes mellitus, ¿no? Como bien sabemos, existe el tipo de diabetes mellitus, por ejemplo, el tipo de diabetes mellitus 1, en el cual existe una ausencia total de la insulina, ¿no? Que se debe principalmente a factores inmunológicos que atacan la producción, las células beta del páncreas que se encargan de la producción de insulina, por lo tanto hay una ausencia total. Como estos pacientes tienen ausencia total de insulina, van a tener ausencia total de glucosa proveniente de los carbohidratos, por lo tanto empiezan a degenerar otro tipo de macronutrientes como son las proteínas y los lípidos. Cuando estos lípidos entran en metabolismo para producir glucosa y a su vez producir energía para mantener el cuerpo, se liberan cuerpos cetónicos, que son efectos residuales, ¿no? Metabolitos residuales, y esos metabolitos residuales al acumularse en el organismo pueden ser tóxicos, ¿no? Conllevando a esta cetoacidosis. Y el estado hiperglucémico hiperosmolar era característico de la diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Que es una deficiencia parcial en la cual la deficiencia va incrementando conforme va incrementando la resistencia a la insulina y se ve muy asociada con factores cardiometabólicos, ¿no? Como la obesidad, la hipertensión, entre otros. Y la edad, obviamente. Además de que esto estaba condicionado a factores genéticos hereditarios, estaba condicionado a factores genéticos inmunológicos, ¿no? De alteraciones inmunológicas. Pero actualmente no se asocia tanto porque pueden presentarse patrones mixtos, pero vale la pena revisar bibliografía clásica, ¿no? Para tener una mejor asociación. También existen otros tipos de diabetes mellitus, como son la diabetes mellitus gestacional, que la veremos cuando veamos obstetricia, ¿no? Diabetes mellitus gestacional, y las misceláneas, que son otro tipo de diabetes mellitus. Esas son las cuatro consideradas en la última guía, ¿no? de cuidados sobre diabetes mellitus. Ahora, para diferenciarlos veamos la clínica, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, cetoacidosis, se va a presentar la clínica de acidosis, ¿correcto? Y además esta clínica de acidosis, característicamente la bibliografía lo refieren como principalmente el primer rasgo que vamos a notar es la respiración de Kussmaul, ¿no? Que es la respiración del acidótico. Además presenta una clínica gastrointestinal. En el estado hiperosmolar, este aumento de la osmolaridad va a llevar a alteración de la clínica, alteraciones sensoriales, ¿no? Y su expresión clínica
se va a ver precisamente en esta. Además de que en el estado hiperosmolar, la alteración que se presenta en lleva a cabo una pérdida aumentada de líquidos a través de la deshidratación, porque se pierde la regulación a nivel renal y también se produce vasodilatación y por tanto tiende a escapar del intravascular el líquido. Veamos cómo está la glucosa. Generalmente la glucosa tiende a estar elevada en los dos porque ambos son estados hiperglicémicos, ¿no? Complicaciones hiperglicémicas, pero es mayor en el estado hiperosmolar. Estos son 250 y 600 los valores. 250 para la cetoacidosis y 600 para el estado hiperosmolar. Luego, el pH, ¿no? Como ya bien lo sabemos, el pH va a estar disminuido en la acidosis, ¿correcto? Entonces no hay que ser genios, lo único que hay que recordar es el valor, que es 7.3, y donde va a estar menor es en la acidosis, donde va a estar mayor es en el estado. Al igual con el bicarbonato, ¿no? En el bicarbonato el único que hay que recordar es el valor, que es 18, y en el que va a estar disminuido evidentemente es en el cetoacidótico, ¿no? Ahora, la cetoniurea es más que obvia que va a estar presente en la cetoacidosis diabética. Y finalmente, la osmolaridad, el punto de corte es 320, obviamente va a estar en el estado hiperosmolar. Como vemos es muy fácil diferenciarlas, ¿no? Lo único que habría que recordar es la clínica y los valores. Continuamos. Ahora, para ver el tratamiento de estas complicaciones, que también es muy importante, debido a que tienen un riesgo de mortalidad, elevado de mortalidad en caso no sean tratados de forma correcta y a tiempo. Veamos que el tratamiento inicial se basa en dos, en la hidratación y en la disminución de la glucosa, ¿okay? De los niveles de glucosa, que se va a llevar a insulina. Y actualmente es muy importante ver primero, a la par que previa a la administración de insulina, tener el nivel de valor sérico del potasio en sangre, porque recordemos que para que la insulina ingrese a la célula, tiende a utilizar el potasio como transportador, entonces va a depletar aún más los niveles de potasio en el extracelular. Por tanto, es muy importante que tengamos valores adecuados de potasio previo a la administración de insulina. ¿Okay? Entonces empecemos con la hidratación. Lo primero que debemos de hacer en la hidratación es valorar el grado de deshidratación. Vayamos de lo más grave a lo más leve, empezando por una deshidratación severa. Cuando la deshidratación es severa, no importa mucho el nivel, es irrelevante el tipo de sustancia que vamos a utilizar para hidratar, pero idealmente se suele utilizar el suero fisiológico, ¿no? El cloruro de sodio al 9%, y la hidratación es intensa a una frecuencia de 1 litro por hora. Si es que ya podemos ir corrigiendo poco a poco la deshidratación y esta pasa a ser una deshidratación moderada, o en primeras intenciones llega ya el paciente con una deshidratación moderada, quiere decir que no es severa. Para esto hay que revisar los criterios de severidad y la clasificación de leve, moderada y severa de la deshidratación, que es un tema aparte. Bueno, decía, si es que esta ya es moderada, hay que evaluar cómo está el sodio, porque de acuerdo a cómo esté el sodio, nosotros vamos a escoger la solución. Por ejemplo, si es que el sodio se encuentra en valores elevados o normales, vamos a cambiar la sustancia. Pero si es que el sodio se encuentra bajo, vamos a seguir con el suero normal, ¿okay? El suero fisiológico, el 0.9. Pero como decía, si es que ya el suero se encuentra elevado o se encuentra en valores normales, tendríamos que pasar a un suero a 0.45, o sea, a la mitad de lo que era anteriormente. Y también, como ya es una deshidratación moderada, lo que anteriormente era 1 litro ahora se divide entre 2, no se pasa a la mitad, se utilizan 500, incluso se puede dividir a una vez más, de 500 a 250 cc hora. Ahora, si es que ya logramos revertir esta deshidratación, como anteriormente habíamos mencionado, la hidratación y la disminución de los niveles de glucosa deben de realizarse a la par debido a que es una emergencia, pero siempre va a tener prioridad la hidratación, ¿correcto? Si es que no tenemos los medios necesarios para realizar la administración de insulina, por lo menos la hidratación debería de ser ideal, debería de ser el manejo inicial. Luego, si es que ya hemos revertido de la deshidratación a una deshidratación leve y a la par hemos logrado disminuir los valores de glucemia a una glucemia inferior a 200, ya podríamos considerar mantener el
cloruro de sodio a 0.45 y adicionar dextrosa al 5%, correcto. Y como ya hemos logrado rehidratar al paciente, se va a dividir aún entre 2 este valor, ¿no? Si antes era 500, va a pasar a 250, de 250 a 125. O sea, correcto, cc hora. Ahora, vayamos a la parte de la insulina, correcto. Como habíamos dicho, teníamos que valorar el potasio, ¿sí? Si el valor los valores de potasio que se suelen trazar son de valores normales entre 5.2 a 3.3, ¿ok? Si es que el potasio se encuentra en más de 5.12, quiere decir que tiene un valor adecuado para la administración de insulina. Por tanto, se va a optar a dar una infusión de insulina a razón de 0.1 unidades kilogramo hora. ¿Okay? Ya no se utiliza el bolo como se recomendaba antes, ¿no? Antes se utilizaba la misma dosis, pero se pasaba un bolo y luego se pasaba infusión. Ahora no. De frente va a la infusión, sobre todo para evitar los picos de hipoglucemia en los pacientes adultos mayores o en aquellos pacientes que tengan riesgos cardiovasculares. Ahora, continuamos. Cuando el valor de potasio es normal, quiere decir que se encuentra entre 5.2 y 3.3, ya se dan ambos, ¿no? Se da potasio a la par que se administra la insulina. La insulina en las mismas dosis anteriormente mencionadas, ¿ok? Y por la misma vía, endovenosa en infusión, y el potasio se da a razón de 20.000 equivalentes por hora. Y ahora, cuando el potasio está disminuido, es decir, está depletado a razón de 3.3, o sea, menor a 3.3, ya no se debe de dar insulina, pues llevar al potasio a valores inferiores a este podría ser muy riesgoso y podría incluso darnos riesgo para un paro cardíaco. Entonces, se administra primero potasio a razón de 40.000 equivalentes hora y conforme va aumentando podríamos ir escalonando, ¿no?, el tratamiento conforme vaya aumentando el potasio. Listo, esto sería todo por hoy. Espero haya sido de su agrado. Gracias.